14 minutos pasan de las 14 horas. Es un placer recibir al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bienvenido. Un gustazo como siempre. ¿Cómo andas? Bienvenido, Fernando. Muy bien, muy bien. Estuvimos, hoy estábamos hablando con Cairo de la cantidad de cosas que hay para hablar, pero esto que ha pasado en las últimas horas se roba por lo menos la atención de gran parte del espectro político, lo que pasó en el Parlamento, estos cruces que hubo en el marco de la interpelación al ministro Frati. ¿Qué mirada tenés de cómo ha sido todo? Ahora, en las últimas horas, Da Silva le pidió disculpas personalmente a Viera. En una nota de radio llamó y le aprovechó para pedirle disculpas, que era lo que faltaba, ¿no? Esas disculpas personales. Pero vos, el hecho político, ¿cómo lo ves eso que pasó en el Parlamento? Que en definitiva es con lo que la gente se queda, ¿no? El problema es que cualquiera podría entender un hecho aislado. Un enojo, una ira, una ofensa. Pero todos acá en el Uruguay respetamos las identidades del otro, las referencias políticas, nuestras historias personales, nuestras vidas. Son más valiosas nuestras vidas que cualquier otra cosa. Si uno no se quiere a sí mismo, ¿a quién va a querer? ¿No? Eso que nos enseñaban de chico en catequesis. Finalmente, para los que somos cristianos y para los que no lo son, se lo enseñaba la madre en la casa. Si este fuera un hecho aislado, uno podría entender, se enojó por algo que le cayó mal, le pareció que le estaban diciendo algo que no se lo estaban diciendo, pero resulta que tiene 100 cuestiones. En la misma interpelación le dijo al ministro que era la versión Mujica de Temu, la versión Temu de Mujica. En la misma interpelación dijo que esto era un santuario para Pepe Mujica, y el santuario de Pepe Mujica, que ya no era cristiano, o sea, que no creía en Dios. Más de una vez discutimos sobre la existencia o no de Dios, y él decía: yo deseo con toda el alma, Fernando, creer en Dios, pero no creo. Pero si hubiera un santuario, está en la gente, está en la UTEC, está en la negociación colectiva para trabajadores rurales, está en que el Uruguay fue el primer país en el periodo de Mujica que firmó el convenio para las trabajadoras domésticas, está en el periodo de 5 años con mayor crecimiento salarial de los últimos 70. Entonces, digamos, los líderes, los que nos lideran, cuando fallecen, merecen respeto del otro. Yo no estoy diciendo que lo quieran a Mujica, pero a Mujica lo respetan en el mundo, en toda América Latina, no es una referencia solo uruguaya. Pero para quienes somos uruguayos, incluso para quienes no lo votamos. Yo en la contienda Pepe voté a Danilo. Es más, hice campaña por Danilo. Pero lo quise a Pepe como pocas personas. Entonces, digamos, en cierta medida que se meta con nuestros liderazgos, que se meta de esa manera, usted no lo va a encontrar al frente referido a Wilson, ni a Saravia, ni con Valle, ni con Luis Valle, ni con otros importantes líderes Entonces, me parece que llegó a un límite, y luego lo que le dijo a Viera es homofóbico. Porque en el momento de rabia, decirle al otro puto de mierda, es homofóbico, es entender que eso es un insulto, cuando en realidad es una opción de libertad, de amar a quien uno quiera amar. Sin duda. Y bueno, a veces hay que entender el amor, y no hay un amor único. Ahí está lo que ha estado en estas últimas horas, ¿no? Que Da Silva, no vamos a hablar por ellos, eso que quede claro, pero me parece que está bueno analizarlo desde el punto de vista lo que deja para el presidente del Frente Amplio y para los ciudadanos, y que lo miramos esto de afuera, ¿no? Si fue una respuesta, si se iba calentando el ambiente, por decirlo de alguna manera, porque uno dijo pero una cosa, sin estar el otro subió la apuesta. Disfrazó al presidente llamando Orsi de tribilín. Sin estar enojado, en un discurso público campaña, ¿no? Dijo: hay un alambrado, acá estamos la gente de bien, y de aquel lado el Frente Amplio de Fernando Pereira. ¿Y eso qué es? Ahí no había ira. Y en todo caso, si hay ira, es la ira de Narciso, que es la ira de creer que hay determinada clase social elegida para gobernar los países y que los otros no lo pueden hacer. ¿Y saben qué? De los últimos 30 años, de los próximos 30 años, de los primeros 30 años de este ciclo, 20 los va a haber gobernado el Frente Amplio. O sea que hay otros que pueden gobernar, aunque ellos no lo puedan creer. Acordate cuando se fue del búnker de Delgado. En mi cuadro, en mi barrio, en el cuadro que yo soy hincha, cantamos las malas mucho más. Y nos ha tocado bajar a segunda, tercera, las malas mucho más. A mí me tocó abrazar más cuando se perdió en 2019 que cuando se ganó en 2024. Es decir, también hay que saber ser compañero.
Y yo creo que este hombre, Eso, que yo no lo conozco mucho, me vive insultando, y yo realmente lo vi, creo que una vez. Tiene un odio visceral hacia la izquierda que no lo puede explicar. No es una persona ignorante, porque uno podría decir, bueno, es una persona ignorante. No, es una persona formada. Pero ¿qué le sucede a un hombre para decirle a otra persona que está fundamentando, bien o mal, pero está fundamentando en el Senado, anda a la mierda, puto de mierda? Lo que pasa es que también... ¿Cómo se banca eso? ¿Cómo lo banca el periodismo, la gente, mi familia, tu familia? ¿Cómo lo banca? Yo no lo banco. Más allá de las formas y que resultan inadmisibles, Fernando, porque hay cosas que resultan inadmisibles, y sobre todo en el Parlamento, porque el Parlamento tiene que ser un ejemplo también de convivencia. Las discusiones siempre con altura y con respeto. Digo, esto fue algo que fue creciendo de alguna manera en lo que fue toda esta interpelación. ¿Está bien? Uno se pregunta si los presidentes de las diferentes fuerzas políticas no tendrían que tener un papel más de concordancia en ese sentido para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Estoy hablando de las fuerzas políticas, no que salgas tú como presidente de tu fuerza política o Delgado como presidente de su fuerza política. No, yo ya hablé con Delgado. Por eso, pero ahí me parece que tiene que haber una acción. Yo converso mucho más informalmente con los presidentes. Ejemplarizante en general, estudiar toda la situación y ejemplarizante en general. Yo creo que hay cosas que donde no hay que medir costos. Si hay un compañero mío que creo que se equivoca, yo tengo, como presidente de la fuerza política, puedo decírselo en privado o incluso en público. Y muchas veces lo he hecho. ¿Habló de esto con Delgado? Hablé, sí. Y de colocar límites y de acordar límites de cómo se funciona no solo en el Parlamento, en la vida, en las redes sociales. No puede ser que se diga cualquier cosa a las personas. Yo no tengo ni Twitter, o sea, me importa un comino que dicen. No me lastima para nada, pero ¿cómo puede ser que disfruten sacándome una foto en un avión, en una playa, en un supermercado, comprando comida? ¿Cómo puede ser que alguien eso lo haga ver como que no es de izquierda, como que no es progresista? ¿Y quién le dijo a esa derecha tan rancia que quienes somos progresistas no podemos ir a la playa o al supermercado o a cualquier lugar, o tomarnos un avión? Sí, ahí está lo que haga el ciudadano común, ¿pero que después se toma desde el ámbito político yo lo que para, que van generando pequeños odios. No, digo para que a la audiencia le quede claro, porque capaz que muchos no tienen redes sociales. No, claro. Son fotos que te puede sacar cualquier persona y que después se puede tomar eso para una chicana, ¿no? Pero además, fíjate vos que yo voy al balneario de Buenos Aires, me viven instalando que vivo en José Ignacio. El balneario de Buenos Aires queda como de acá a Sangrilá, para que te hagas una idea, como del centro de Montevideo a Sangrilá. Me encanta ir ahí. Y por ahora no tengo previsto dejar de ir. Lo que te quiero decir con esto es que estas conductas de odio que algunos integrantes de la derecha van instalando se parece mucho al discurso de Vox de España, que además se lo recomienda a la derecha uruguaya. Le recomienda a la derecha uruguaya que utilice esta práctica de odio, de insulto. Y acá en el Uruguay no cabe. Acá en el Uruguay no hay, yo creo que no, o aspiro a que no haya lugar para que aquellas personas que agreden, lesionan, lastiman la vida de otros, sean quienes lideren los destinos del Uruguay. ¿Lo hablaste en estos términos con Delgado? No, claro, ¿Como presidentes de las fuerzas políticas? Claro, y con franqueza, pero también quedamos los dos que íbamos a ayudar a bajar esta densidad, y estamos trabajando en ello. Yo estoy trabajando en esto desde ayer de noche, he hablado con varios de los líderes del Frente Amplio, y el sábado mañana nos vamos a estar reuniendo con el conjunto de los senadores, con la vicepresidenta, con el secretario general de la presidencia, y yo voy a trabajar en esta, porque ha sido mi vida ser moderado. Yo soy moderado. La derecha se le ocurrió en un momento, ayudándose por determinados periodistas, a radicalizarme, pero yo soy moderado. No es que soy moderado porque alguien me haya etiquetado, porque la prensa me etiquetaba como moderado, había otro término que ahora no me acuerdo, pero porque creo que moderar es radicar. Cuando uno es moderado, cuando uno puede convivir con otro, es de verdad lo mejor que le puede pasar a la política, al intercambio, a la riqueza, al aprendizaje. Yo dialogo con todos, yo converso con Sanguinetti, conversaba con Jorge Valle, tuve un muy buen vínculo con Jorge Larrañaga, trabajamos mucho la ley de cuota mutual. Y con los liderazgos actuales lo que nos pasa es que todos creen que tienen que tener un discurso ultra radical. Entonces, ¿quién dialoga? ¿Quién conversa? No, el tema es que se va subiendo el volumen. Pero claro, ¿y hasta cuándo se aguanta? Porque ¿qué le faltó a esa? ¿Por qué un senador se para atrás de otro a gritarle?
No es la primera vez que pasa tampoco. No, pero ¿por qué? Y de los dos lados, pero de todos lados. Así con ese nivel, yo me acuerdo de algunas, pero es un episodio. Insultos hubo. Pero yo lo que le digo es, ¿por qué el juez le cuenta 1, 2, 3 al jugador cuando le pone una amarilla? Pero a eso voy. Esto es como la acumulación de tarjetas. Tiene a eso voy. 500 tarjetas. Este hombre tiene 500 tarjetas. Igual que Graciela Bianchi, igual que... Entonces, no es que tienen una. Nos han ofendido de todas maneras posibles. Nosotros hemos tolerado. Pero hay un momento que se dice, este límite no. Este límite que llegó Da Silva, no. No puede pensar Da Silva, y sé que no lo piensa el Partido Nacional, que nos puede llevar a empujones. Porque no nos llevaron a empujones en dictadura. Nos costó miles de presos la dictadura del Frente Amplio. Miles. La mayoría de quienes estaban presos en el penal de Libertad y en otros penales, hombres y mujeres, penal de Punta de Rieles, eran militantes frente amplistas. Entonces, digamos, sabemos lo que es que nos trataran mal, sabemos lo que es la tormenta y el tormento, sabemos lo que es quedarnos sin familias por un tiempo. O sea, empujones no es. Entonces, si es por el camino del diálogo, por el camino del entendimiento, en nosotros van a encontrar siempre un aliado. Pero esto es también de las dos partes, ¿no? Es algo que se baila de a dos. Pero decime un ejemplo del Frente Amplio. Cuando me dicen eso, yo digo, decime un ejemplo que se parezca a este hostigamiento de Da Silva del Frente Amplio. ¿A vos te parece que hay un hostigamiento? Sí, hostigamiento, total. Pero si yo te digo, de este lado estoy yo, que soy el bueno. No voy a empezar con un rosario. Te hago los 500 no voy a empezar con un rosario de insultos, epítetos, ni faltas de respeto. Pero yo tengo aislados, tengo de muchos. Pero a lo que voy, que me parece más que es lo que hay que analizar ahora, ¿se considera que se llegó a un punto de inflexión en el que hay que bajar la espuma de esto? Acá hay que bajar la espuma. Y lo que me interesa, ¿de las dos partes o de todas las partes involucradas en el ámbito político? Por lo menos hemos hablado de los dos que protagonizaron, sin duda. Yo no vi actitudes de ese tipo en el Partido Colorado. En todo caso, es un debate ideológico. Bordaberry defiende otras ideas que las que defiendo yo, no hoy, siempre. Yo lo respeto porque él defiende sus ideas. Pero ¿acaso en este caso fue no, defiende sus ideas. Él cree que esos campos tienen que ser para determinadas personas y las defiende. Y cree que hay un tema jurídico, bueno, se laudará. Pero eso es una discusión técnica y política. Esto otro, perdóneme, es un límite intolerable. Es homofóbico, se habló de aplicar es el artículo odio. 115. Bueno, sí, eso se está estudiando y mañana seguramente lo terminemos de analizar. Vamos a repasar qué es el artículo 115. Y bueno, cuando un senador comete una inconducta, el propio Senado lo puede observar y en todo caso suspender. No se trata en este caso de suspender, pero sí el Senado debería observar la conducta del senador, que claramente fue inapropiada durante toda la interpelación, pero sobre todo en este episodio con el senador Nicolás Viera, que cualquiera que lo conozca sabe que es un hombre bueno y un buen hombre. Es decir, defiende sus ideas con pasión, con convicción. Es un buen vecino, es un gran maestro. El tema es de todas las partes, que el hecho de que el temperamento de cada uno no termine embarrando todo lo que es una discusión de fondo, que la gente hoy ya perdió de vista lo que se estaba discutiendo en la interpelación. Ya ni se acuerdan que era una interpelación. Pero se enojan porque dice que asesoró a muchos inversores para invertir. Pero lo dijo él. Acá, yo le traje la noticia a la diaria. Sí, la tengo presente. Lo dijo él. No es que se inventó esto. ¿Y esas personas no perdieron la plata? ¿No fueron estafadas? Y él, que se supone que es un experto, ¿por qué confiaba en Carrasco y no en los otros? Pues dice, yo en los otros no confiaba en Carrasco. ¿Por qué confiaba? Porque hasta ahora no lo ha explicado. Y debería explicarlo, porque tiene que haber... ¿Y por qué él no invertía ahí? Si yo creo que es un negocio en el que se debe invertir, invierto. Si yo te aconsejo invertir en Sarandí, invierto en Sarandí. Bueno, yo qué sé. ¿Eso por qué puede ofender a otro? En todo caso, lo que tiene que hacer es sentarse en su banca y explicar. Mire, yo creía que por esto era un buen negocio y cualquiera lo entendería. Yo creo que él es un estafador. La verdad, no lo creo. Si no, lo diría. Si yo lo creyera, lo diría o lo denunciaría. Pero no lo creo. Creo sí que tiene esa soberbia y esa ira de Narciso que lo hace pensar que es superior al resto de los mortales. Y que su partido o su clase social nació para gobernar y los demás tenemos que observar cómo gobiernan, pero resulta que los uruguayos, por 100.000 votos de diferencia, decidieron que para este periodo fuera el Frente Amplio, como en el periodo pasado, decidieron por 30.000 y pico de votos que fuera el doctor Lacalle Pou,
¿Y hubo algún problema en Uruguay? Ninguno. ¿Alguien le gritó un insulto de esto a algún legislador del gobierno? Ninguno. Entonces, digamos, lo que hay que tener es un poco de calma y de cautela para, en primer lugar, encapsular el problema. Porque no es verdad que todos los senadores tengan esta forma de actuar. Eso no es verdad. Yo quiero negar generalizar. Generalizar en esto es horrible. La mayoría de los senadores colorados y blancos no tienen este tipo de comportamiento. Y ni que hablar los frente amplistas. Que en la misma reunión a alguien se le diga, anda a la mierda, puto de mierda, y a otro primate, yo no creo que haya en la historia del Parlamento. Y cuando sucedió de un integrante del Frente Amplio, fue criticado por el Frente Amplio. Entonces, digamos, no hay que medir con la misma vara porque terminamos pensando que la política, todos tenemos que ser Da Silva. Y yo creo que todo lo que no está mal en este caso es lo que ha hecho Da Silva. Todo lo que está mal. En esa interpelación que fue caliente, hubo intervenciones de fondo, que uno las puede no compartir, pero son de fondo, son de ideológicas, son de estudios, son jurídicas. Sí, de argumentos, ¿no? De lo que se estaba discutiendo. Otra cosa es esto. Que era la compra si a usted le dicen en un santuario de Mujica, se están metiendo con uno de los líderes principales de la historia de la izquierda uruguaya. ¿Por qué va a hacer eso usted? En una interpelación. ¿Por qué? ¿Qué derecho tiene a actuar de esa manera? ¿Qué derecho tiene a faltarle el respeto a Pepe Mujica, a su vida, a su historia? Si ya no está para defenderse, además, no se usa en Uruguay y está bien que no se use. Nosotros no lo hacemos. Sí, lo que me parece importante destacar de toda esta discusión, Pereira, también es bueno, el considerar que se llegó a un punto de inflexión y que de los dos lados se está por lo menos tratando de bajar un mensaje a los integrantes de los cuerpos legislativos del nivel de trato que tienen que tener cuando son sobre todo este tipo de discusiones que mucha parte de la ciudadanía la sigue de cerca. Hay un grupo de legisladores que ven al Parlamento como si fuera una feria y le gritan a la presidenta del Senado como si fuera una feria, y es el Senado de la República y hay que darle la estatura que tiene que tener el Senado de la República. Y el Senado de la República tiene que ser un ámbito de intercambio, no solo de votar leyes, de intercambio político, de intercambio ideológico, de negociación política. Ahora, si todo es ojo por ojo, todos vamos a quedar ciegos. Y la gente ciega, todos ciegos, no vamos a poder encontrar acuerdos. Yo me pregunto dónde quedó las promesas de campaña del Partido Nacional entre octubre y noviembre, que iban ganando o perdiendo a contribuir al diálogo. A todo han dicho que no. A todo. A todo. Las cosas que le dijeron a los 2 votos de Cabildo Abierto por votar una rendición de cuentas, que a todas luces había que votarla, yo no recuerdo en la historia política. Te quería llevar justamente Perroni tendrá que resolver ese tema con el Partido Nacional. Sí, yo lo te quería que digo, llevar al terreno inadmisible. Mirando a gobierno y oposición, ¿cómo ves que en su primer momento, bueno, se hizo una evaluación, una valoración de cómo se iba a hacer el diálogo entre las partes? Me interesa ahora, con ya unos meses transcurridos, ¿qué mirada tenés de cómo viene siendo, ¿no? Lo que es el diálogo gobierno-oposición, ese vínculo que también, bueno, es Es lógico que la oposición haga su trabajo, ¿no? Uh-huh. Lo que no es lógico que empiece en una campaña electoral 4 meses de iniciar el nuevo gobierno. Lo dijo Lacalle en la convención del Partido Nacional, donde se eligió a Delgado. El 28 fue el día de la convención, dice mañana es 29 y 29. Insinuó el comienzo de la campaña. Entró el acto de la 40 y le gritaban presidente, presidente. Y recibe eso, estímulo. O sea, están en campaña electoral a 4 meses de comenzar el gobierno. ¿Es sensato para un país que quiere crecer, que quiere mejorar la condición de vida de la gente, que quiere tener políticas de Estado a largo plazo? Pero eso hace al diálogo, sensato? Eso hace al no, diálogo. Al diálogo con el no, a la falta de una visión nacional. Lo puede hacer el Frente Amplio cambiando los roles, lo que haga la militancia. No, a mí me preocupa estar todo el tiempo tampoco en campaña electoral, porque eso estamos discutiendo una cuestión que fue promesa de campaña electoral. ¿Usted no le asombra que el Frente Amplio haya comprado esas hectáreas? Porque el Frente Amplio prometió comprar 25.000 hectáreas. El problema es que ellos prometieron construir 400 kilómetros de vía férrea. ¿Y sabe cuánto construyeron? 0. El problema es que ellos le quitaron el presupuesto a colonización en el periodo pasado casi por completo. Entonces son posiciones ideológicas distintas de qué papel juega la colonización en el Uruguay.
Esos son dos proyectos de país. Cuando dicen, cada vez hay menos diferencias entre uno y otro. No, señor. Hay diferencias. Y también hay políticas de Estado, que es como cualquier país debería funcionar. Si usted me dice, tiene que haber estabilidad económica, es una política de Estado. La tengo que cumplir yo, la tiene que cumplir el otro. Tenemos que tener estabilidad macroeconómica, tenemos que tener grado inversor, tenemos que tener una educación pública de calidad. De repente estas cosas son cosas en común, porque nos criticaron enormemente la reforma tributaria de 2007, que luego tuvo algunas modificaciones ulteriores, pero no le modificaron un ápice. O sea que comprendieron que la transformación tributaria que había hecho el equipo encabezado por Danilo Astori y muchos otros, Mario Valcara, Valcorba, había dado resultados, porque le habíamos logrado mejorar, cambiar la vida de la gente. Con una mejor recaudación pudimos duplicar el presupuesto educativo, llegó a estar en 5.3 del producto. Pudimos hacer el Sistema Nacional Integrado de Salud, aumentamos los salarios 70%. Es decir, el cambio ese de la década progresista, sobre todo de la primera década, es un cambio que va a quedar en lo mejor de la historia del Uruguay. Ahora estamos en un nuevo proceso. En este nuevo proceso, ya el Frente Amplio le dio a más de 110.000 niños 2.500 pesos para la vuelta a clase, y a principio del año que viene le va a dar a la totalidad de los niños para que tengan una mochila asegurada para el comienzo de clase. En este pequeño periodo, si usted va a las policlínicas o a los hospitales de OCE, encuentra 90 de los 100 medicamentos que faltaban. Y en el área metropolitana, todos. Si usted va a los jubilados, se le va a adelantar un 3%, un 2% ahora, un 1% el año que viene, que no se le va a descontar del sueldo. Sí, la pauta salarial. Temas los estuvimos tratando. Entonces, estamos cumpliendo con el programa del Frente Amplio. Y eso es lo que tenemos que entender los Frente Amplistas. Sobre todo los Frente Amplistas. El gobierno tiene que cumplir el programa y la fuerza política tiene que cumplir otro papel, que es el de poder traducir esto en la gente, en la opinión pública. Entonces, digamos, nosotros tenemos que gobernar, no preocuparnos de Da Silva. Da Silva es un episodio. Está haciendo política, es un episodio. Pero nosotros no podemos perder de vista el programa. Sobre eso que hablabas, Fernando, de las bases. El 7 de agosto el país publicaba, decía, Fernando Pereira alertó a senadores del FA sobre malestar de las bases con acciones del gobierno. Y se establecieron ahí algunos puntos que vos estabas percibiendo en eso y que se lo habías trasladado a los senadores. ¿Cuáles son esas cuestiones? Precisamente si lo trasladé a los senadores fue en forma reservada, como tengo que claramente no quedó reservado, muchas quedó reuniones, en el país. pero yo voy a mantener esa reserva, porque yo hice una cantidad de comentarios vinculados a cuál creía que tenía que tener el trabajo conjunto entre senadores y Frente Amplio, para por un lado construir una agenda que la gente pudiera comprender y para el otro lado visualizar los logros que ya el gobierno estaba obteniendo, tanto en política exterior como política interior. ¿Hay algo ahí de que no se logra visualizar los logros por dónde van? Bueno, porque estamos muy distraídos en defendernos de la derecha, cosa que puede ser razonable, y poco atentos a mostrar los avances que el Frente Amplio está teniendo en algunas áreas. Y también estamos poco atentos en plantear en qué situación encontramos el país. Y hay que ponerlo blanco sobre negro sobre blanco. Nosotros encontramos un país que debía $1.000 millones. Como dijo Javier de Aedo en la presentación de ADM, mirando a los empresarios que estaban ahí, muchos de ustedes son proveedores del Estado y saben que el Estado no les paga hace 8 meses. Y cuando gobernaba el Frente Amplio pagaba al día. Este es un gran cambio. Cuando el Frente Amplio toma el gobierno, encuentra $1.000 millones de deuda, de los cuales 280 millones de deuda de ACE. Sí, pero todos esos temas fueron planteados. Bueno, pero no suficientemente. Arriba de la mesa. ¿Te parece Esto hay que que tenía que haber planteado más? Y probablemente en el momento ese, porque es adecuado decir por qué no tomamos determinadas acciones en los primeros 4 meses. Y bueno, porque encontramos las cajas vacías, porque encontramos deudas, no gasto para ejecutar. ¿Hay algo ahí que te parece que no permea a la gente, a las bases? ¿De cuáles fueron esas circunstancias? Las bases tienen el derecho, y yo te diría la obligación, de pedirle a la dirección cumplir con el programa. Las dos cosas. Primero porque fueron partícipes en la construcción y después porque son los que dan la cara en el barrio. Yo soy el que doy la cara en mi barrio. Yo tengo que poder explicarle al vecino por qué se hizo o no tal cosa. ¿Y te hacen reclamos? Claro. Y está bueno, porque cuando gana un gobierno de izquierda,
las sociedades, las organizaciones, tienen la noción colectiva de que hay más posibilidades de avanzar. Te ven los reclamos sindicales, los reclamos sociales, los reclamos empresariales, tienen en la izquierda mayor confianza de que las políticas avancen. ¿Y saben qué? Tienen razón. Porque la evidencia demostró que cuando gobierna la izquierda hay políticas sociales que avanzan. Como pasó con la pobreza, que la bajamos del 40 al 8%, como pasó con el Sistema Nacional Integrado de Salud, como pasó con el Plan Ceibal, como pasó con la formación de la UTEC, como pasó con el fortalecimiento de la UTU, que nunca estuvo mejor que en los periodos del Frente Amplio. Nunca. Entonces, digamos, hay demasiadas políticas transformadoras del Frente Amplio como para que las organizaciones y los vecinos esperen más del Frente Amplio que de la derecha. Te lo traduciría así, si me permitís una frase más. Las expectativas que genera la derecha cuando llega al gobierno son tan bajas que perder un poco no lo ven tan mal. Y cuando llega a la izquierda, entiende que ese es el momento en el que puede haber crecimiento. Y vamos a tratar de hacerlo, sobre todo en los salarios más bajos, y ni que hablar en las jubilaciones más bajas, que ya se ha comprometido el presidente a que haya incrementos todos los años adicionales para que cuando termine el periodo la jubilación mínima y el salario mínimo se parezcan. Vamos a una pausa, ¿les parece? Y seguimos conversando con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, por favor. 42 minutos pasan de las 14 horas. Seguimos conversando con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y queríamos tu visión sobre este conflicto que ya lleva bastante tiempo, el conflicto de la pesca. Y son conflictos muy largos. No sé, mi experiencia indica que conflictos tan largos no gana nadie. Ajá. Y en general pierden los trabajadores, pierde el empresariado y pierde el país. Y cuando estas cosas suceden no es que no haya estado el Estado presente, porque me consta que el ministro Castillo, que la directora de Trabajo, Marcela Barrios, que los legisladores, que un conjunto de actores políticos han actuado para acercar propuestas a las partes que han sido rechazadas por una o por otra parte. Eso debería dejar, desde mi punto de vista muy modesto, una enseñanza que hay que tener un ámbito permanente ahí de negociación. En ese sector. Sí, como hay en otros, como hubo en otros. ¿Cómo se resolvieron conflictos históricos? En mi experiencia de 35 años, con mesas permanentes que van resolviendo los inconvenientes que pueden generar distintas cuestiones. En algunos ámbitos el avance científico-tecnológico, en otros cambios el cambio de organización del trabajo, en otros lugares la jornada laboral. Y si tenés un ámbito que permanentemente va tratando las dificultades y antepone soluciones a los problemas que surjan, es más fácil si agarrás todo el problema junto y luego no tiene una solución concreta en poco tiempo. Yo hice huelgas largas y sé lo duras que son, sé lo que sufren los trabajadores y sus familias, sé los problemas que se generan. Entonces, digamos, ahora hay una propuesta que aceptaron los trabajadores, yo espero que el sentido común prime y todas las partes firmen ese convenio y rápidamente se vuelva a trabajar, ¿no? Sí, y hay posibilidades de instalar esa mesa permanente. ¿Se hizo bueno, quizás la sugerencia? ¿O yo voy a hablar con menos? Juan si es posible construir un ámbito. En este momento están erosionados los vínculos, probablemente haya que dejar pasar un tiempo, pero es necesario tener, en primer lugar, una mirada estratégica sobre la pesca, ¿no? Nosotros necesitamos, cuando discutimos país productivo, necesitamos qué pesca queremos, de qué tipo, con Lo qué. que te iba a preguntar, es una oportunidad también, un conflicto de estas características, tan largo, que con tan difícil de poder arreglar, es una oportunidad para cambiar también la matriz de esta industria de un país que se dice siempre que le ha dado la espalda también al río. Bueno, incluso en nuestra forma de alimentarnos, ¿no? En todas las formas. Yo como bastante pescado, ya no me puedo quejar, pero soy consciente que no es el producto que más consumimos los uruguayos ni cerca, pero además sí en otras partes, como industria, sin duda. Ahora, tenemos que pensarlo. Cuando el PIT-CNT nos plantea discutir una matriz productiva, la pesca tiene que estar adentro del desarrollo productivo del Uruguay y tiene que pensarse a lo grande y después ver qué etapas se pueden cumplir. Y hay que hablar con los empresarios y con los trabajadores y con los distintos actores de esta actividad tan importante para el Uruguay. Es una oportunidad. Y el gobierno va a crear un diálogo por el desarrollo, que no significa resolver los problemas. Estos no se resuelven en 2 meses. Ninguno de estos. Todos estos problemas llevan
años. Sí, no es algo que haya Pero hay que surgido empezarlos. ahora. Para terminarlos Exactamente. hay que empezarlos. ¿Y cuáles son las complejidades que vos ves, digo, con toda tu experiencia en el ámbito sindical que hay y que no se están pudiendo solucionar? Porque depende de qué lado escuches, son como dos realidades distintas que se plantean. ¿De qué estuvo primero, qué estuvo después, que estaba el acuerdo, que no se cumplió, que ahora están las condiciones, que el sector empresarial todavía no responde? Estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Pero claramente es un sector sumamente complejo, con un vínculo complejo por lo pronto. Pero si se levanta el conflicto, ¿cuál es la razón para no empezar a trabajar? ¿Cuál sería la razón? Entonces, lo primero que tiene que primar es el sentido común, no en el ojo. Uno dirige empresas, no dirige malestares. A mí no me tocó dirigir esa empresa, pero cualquiera que tenga la oportunidad debería salir a trabajar de inmediato para resolver un problema que duró demasiado tiempo y que fue muy importante para el gobierno. Yo lo que digo es, toda opinión en este momento mal dada puede contribuir a que no se resuelva, así que yo no voy a dar ninguna más que estas que di, que me parece que sirven para esta rama de actividad y para otras, ¿no? Y que me sirvió a lo largo de mi vida y que las utilicé. Y en este caso una mesa permanente claro, ayudaría a limar porque ayuda asperezas. mucho. Yo te diría que ayuda en todas las ramas de actividad. Que los sindicatos ¿En qué que sectores, tienen, por ejemplo, hay mesa permanente? bueno, Como Zunca para que la tiene, gente se tiene Zunca. paritarias permanentes y la educación tiene paritarias Ujú. permanentes. Hay mucho lugar donde hay paritarias permanentes. Los metalúrgicos tienen paritarias permanentes. Entonces van discutiendo las cosas que van sucediendo, porque, digamos, uno habla últimamente de la inteligencia artificial, pero los cambios en el mundo del trabajo lo estamos discutiendo desde el libro de Jeremy Rifkin o antes. Y eso es de la década del 90. Y desde el 80 para acá estamos discutiendo los puestos de trabajo que se pierden por transformación tecnológica. Pero casi nunca discutimos los que se ganan. Si hoy estamos en el momento de mayor cantidad de personas registradas en el BPS, es que hemos ganado hasta ahora puestos de trabajo. Un ejercicio interesante de la inteligencia artificial es que cuando se le pregunta a la inteligencia artificial nuestra, occidental, qué va a pasar con la inteligencia artificial si va a perder puestos de trabajo, la inteligencia artificial occidental contesta que sí, pero se van a reconvertir. O sea que el futuro va a tener otro tipo de puestos de trabajo. Pero si le preguntas a la inteligencia artificial china, te dice que se van a perder puestos de trabajo. Sí, que igual para la reconversión es otro capítulo. Entonces, es otro capítulo, porque cada uno de nosotros, pero en la propia... Y nos pega a en todos la propia eso, disciplina de ustedes, ¿no? Obvio. El periodista, que era periodista escrito, que escribía para diarios y revistas, pasó a ser periodista de radio, pasó a ser periodista de streaming, pasó a tener más de una profesión, más de una actividad, porque se tuvo que reconvertir. Por supuesto. Hoy las radios son pequeños canales, todas tienen streaming o canal de YouTube o suben, porque necesitan reconvertirse. Ese proceso ayudó muchos aspectos, debilitó la radio en otros aspectos. La radio, que era una cuestión misteriosa, que uno no sabía la cara del conductor, que se le imaginaba, esa no existe más. Pero no es que esta sea peor, es que el mundo evolucionó en esta dirección. Es parte de la adaptación que tienen Exacto. muchos sectores y bueno, que también, Enrique requiere... Iglesias y José Mujica, y se lo escuché después al Papa Francisco, no sé si los tres pensando al mismo tiempo, en formas diferentes, dicen una frase que esto no es un cambio, no es una época de cambios, es un cambio de época. Porque siempre hubo época de cambios, es decir, yo pensaba distinto a mi padre, usaba la ropa de otra manera, sí, pero y en llevaba ese cambio, discos de rock and roll. En ese cambio lo que hay que hacer es, tango. En la reconversión laboral, obviamente, ahí lo que tenés que dar es capacitación, obviamente, dependiendo de cada sector. Por eso decía, en un modo medio gráfico, bueno, ahí se abre otro capítulo que es, bueno, cada Pero por eso sector hoy la directora de desafíos, trabajo ¿no? dijo una cosa magnífica sobre la jornada laboral, Marcela Barrio decía, cada sector sabe muy bien cuál es la jornada laboral que no puede bancar. ¿Y cuál puede y cuál no puede? No todos los sectores pueden. No todos pueden la misma. No. Yo soy consciente que logramos rebajas laborales en sectores que se podía, que había productividad, que había posibilidad, que había una negociación sana, que todos querían ganar y que todos entendían que esa era la forma. Bueno, esto es lo mejor, digamos, la lucha por intereses, que en algún lugar encuentran un acuerdo, es la mejor manera de convivir, porque los conflictos existen.
Le gustará más o menos a alguno de la derecha, pero existe. El trabajador quiere ganar más, el empresario quiere ganar más, todo puede ser legítimo, pero tenemos en el Uruguay 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. ¿Y esa gente cómo hace para vivir? Entonces, bueno, ahí hay que encontrar equilibrios y por eso la pauta del gobierno tiene una gran virtud, que favorece a los sectores de trabajadores que ganan menos. ¿Qué lugar ocupa la educación en todo esto, que siempre es central? Es un lugar de conflicto antiquísimo ya. Y cómo se evalúa a la hora de volver a ser gobierno una degradación social que hemos vivido desde el año 2000 hasta ahora, en la que los tres grandes partidos han tenido también su responsabilidad. Sí, nosotros sufrimos una crisis económica que construyó una enorme crisis social, una crisis de desafiliación, ¿no? Hay muchos uruguayos que no se sienten, y uruguayas que no se sienten afiliados a la sociedad, que no sienten ser parte de la sociedad y que de alguna manera son discriminados y que terminan muchos de ellos o presos o en situación de calle o en otras situaciones. Bueno, atacar estas causas es fundamental y pensar cuáles son las mejores políticas públicas con políticas interinstitucionales, me refiero a distintos ministerios de educación, de salud, del MIDES. Se ve que todo lo que se ha pensado, Fernando, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, no ha sido suficiente. No. Y esto es algo que les cae a todos, ¿no? Claro, pero nosotros agarramos un gobierno que tenía 40% pobreza y 50% pobreza infantil. Uh-huh. Y cuando nos fuimos teníamos 8% de pobreza y 17% de pobreza infantil. No es que no hicimos mucho. ¿Es suficiente? No es suficiente. Hay que hacer más. Yo te diría que el mayor compromiso ético que tenemos, porque la posibilidad de un niño a llegar a estos niveles que hay que tener para trabajar, es lógica si la madre está nutrida. Yo te diría que ese niño juega su destino en la panza de su madre. Como decía el maestro Brindisi, la madre tiene que estar alimentada, bien alimentada. Si no, ese niño va a tener problemas. Y yo creo que vuelve a ser un principio ético de la izquierda. ¿Cómo le damos políticas sociales explicadas correctamente a la sociedad? Porque si no, luego te instalan el discurso que le estamos dando plata a los vagos. Pues yo te digo, esto yo lo he escuchado. Hicimos una gira que duró todo el periodo mío. Todavía no ha terminado, porque yo sigo girando. Y tuvimos 3.000 reuniones con organizaciones sociales. Este tema apareció en más de la mitad, que el Frente Amplio no le podía dar plata a los vagos. Y la realidad es que le estábamos dando prestaciones a los hogares donde había niños. Ahora, si esta batalla cultural nos la gana un discurso fácil de derecha, entonces no se va a resolver nunca el tema. Si nosotros colocamos recursos en la rehabilitación de los presos y lo que ganan es el discurso, le están dando plata a quienes están privados de libertad, a quienes cometieron delitos terribles, pero falta plata para tal otra cosa, es que nunca se va a resolver. ¿Y es con plata? Y bueno, una parte sin duda. ¿Y la otra parte qué pasa? Y la otra parte son políticas públicas. ¿Y qué pasa con las políticas públicas? Bueno, algunas funcionan, porque no pensemos que nada funciona. Porque a veces parecería que el desarrollo de estas políticas públicas, y esto, vos ya me conocés, Fernando, sabés que estoy hablando en función de lo que ha pasado en los últimos 25 años, o sea que les cae a todos igual. Lo que ha sido el desarrollo de estas políticas públicas va mucho más lento de lo que va la degradación social y todo lo que nos toca vivir a todos los uruguayos, estando de un lado y del otro del mostrador. Sí, bueno, cuando vos querés construir esos niveles que me planteás, tenés que ir a ejemplos como los países nórdicos. Los países nórdicos pagan, tienen una carga impositiva muy superior al Uruguay y un nivel de igualdad muy superior al resto del mundo. Entonces, si la lógica es que donde se encuentran países más seguros, más igualitarios, con mejor calidad de vida, son los que distribuyen mejor, lo primero que nos tiene que desgarrar es que haya 1.000 millonarios y gente que no tenga 3 comidas diarias. Desgarrar, ¿eh? Decía el Papa Francisco en una de sus intervenciones, hay que darle a los pobres lo que les pertenece. Si les pertenece, ¿quién lo tiene? Si a los pobres les pertenece algo, ¿quién lo tiene? ¿Acaso no es tiempo de pensar de que hay que tener generosidad para atender a aquellas personas que están en peores condiciones? Y esto es
que tu madre te pueda leer un cuento. Atender, Que te pueda leer un cuento. Atender y capacitar. Porque mi padre perdió el trabajo, a mi madre le pusieron categoría C, pero yo todas las noches me leían un cuento. Yo me di cuenta que comíamos mal, o comida de pobre, como decían en mi casa, cuando era grande. Cuando me la daban me hacían sentir que estaba comiendo la mejor comida del mundo, y realmente creo que era la mejor comida posible del mundo que había. Eso se llama amor. No hay nada más transformador que el amor. De una madre, de una abuela, de un padre, de un hermano, de una hija, de un hijo. Ese amor no es que no exista en el contexto, es que el contexto es tan doloroso que la gente pierde amor por su vida. Cuando uno habla con ellos, si te pones, yo sé que vos lo has hecho, no tienen tanto amor por la vida el que está privado de libertad o el que está en una condición de vida de calle, no tiene tanto amor por su vida. Obvio que no. Entonces, bueno, esto es lo que hay que trabajar. ¿Se va a trabajar rápidamente? Y sí, hay que trabajar sobre la salud mental de las personas, porque muchas veces el tenerlo ya, hacerlo ya, vivir ya, como decía Mujica, te lleva una vida detrás de la zanahoria que te hace perder. Sí, son abordajes multidimensionales. Cada Totalmente. vez que hablamos, y hace muchos años que se viene instalando esa idea que es por ahí el camino, que es un abordaje desde lo sanitario, desde lo educacional, desde lo laboral, y hablo para... Desde lo cultural, Por supuesto. una noche de teatro, ¿cuánto vale? Por supuesto, pero Hay gente que no puede pagar una entrada de teatro. Realmente las entradas de ella teatro está en siendo Uruguay... hasta muy exquisito pensando en el teatro. Claro, pero es lo que te hace pensar, soñar, o el cine, o la música. Pero tratando de pensar cuál es no solución, pero por lo menos el camino para tomar, por ejemplo, con el tema de los presos. 16.000 y pico de presos tenemos ahora. Bueno, en el diálogo de seguridad social, de seguridad pública, este es uno de los temas centrales. Nosotros, el gobierno nos citó a mí, a Ojeda, a Delgado, a Manini, a todos los líderes políticos para instalar un diálogo. A veces queda la impresión de que son diálogos lentos per se y que son lentos en función de lo rápido que crece la desgracia, ¿no? Pensando en la población carcelaria, pensando en la gente en calle, pensando en Pero si lo querés resolver, no hay más remedio que tener un acuerdo político, porque si vos colocás dinero en las cárceles y como consecuencia la oposición te arma semejante escándalo porque no hay un acuerdo, y bueno, es un problema, es un gran problema. Entonces hay políticas que requieren acuerdos amplios. Nosotros vamos a colocar igual, aunque tenga costos. Pero lo que te digo es que si hubiera políticas de Estado claras, la sociedad los comprendería. ¿Qué le conviene a los uruguayos y uruguayas? Que la gente salga rehabilitada de la cárcel. ¿Le va a convenir que esa persona salga más violenta que lo que entró? ¿Le va a convenir que salga en peores condiciones? ¿Qué es lo que está pasando ¿Le va a ahora? convenir que vaya a situación de calle? Entonces, si la gente entiende que esa inversión vale la pena hacerla, la va a apoyar. Pero tenemos que tener una política multipartidaria que pueda colocar estas cuestiones, que las pueda colocar con humanismo además, porque no es posible que una persona quede en esa situación tan degradada. No es posible que en un país de 3 millones de personas, un poquito más de 3 millones, que produce alimentos para 30 millones, no en todos los hogares se coma 3 veces al día. Entonces, yo no te digo que en este periodo se pueda hacer cambios impositivos, porque el presidente Orsi lo planteó en campaña electoral, que iba a cumplir con no colocar nuevos impuestos, salvo que sucediera algo no previsto. Pero claramente hay que pensar en recursos que permitan atender la pobreza infantil, la pobreza, la desafiliación social, los problemas de la falta de la prisión, los problemas de las personas privadas de libertad, los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y ahí volvemos a lo mismo, no es solo esto con plata, es humanismo, ¿no? Y No es el solo con humanismo plata. no es propiedad ni de los cristianos ni de la izquierda. El humanismo está en cualquier persona que tenga ganas de hacer bien a otro. Lo que te digo es, yo conozco pila de gente que nunca votó el Frente Amplio, que está dispuesta a pensar en términos sociales este tipo de temas. Y que votan para partidos tradicionales. Para mí son parte de un bloque que deberíamos construir para que estas políticas sean posibles. Si no, las prioridades las vamos a colocar las prioridades las va a colocar la política en el lugar donde está la demanda. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos. A ustedes y a las órdenes, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias.